Un cohete de prueba se dispara verticalmente hacia arriba desde un pozo. Una catapulta le da una rapidez inicial de 80 metros sobre segundo a nivel del suelo. Después se encienden sus motores y acelera hacia arriba a 4 metros sobre segundo al cuadrado, hasta que llega a una altitud de 1000 metros. En ese punto sus motores fallan y el cohete entra en caída libre, con una aceleración de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Para qué intervalo de tiempo el cohete está en movimiento sobre el suelo? ¿Cuál es su altitud máxima? ¿Cuál es su velocidad justo antes de chocar con la Tierra? Necesitará considerar el movimiento mientras el motor funciona, separado del movimiento en caída libre. Inicialmente el cohete está en un pozo. Por acá está la superficie. Y hay una catapulta. Vamos a dibujarla por acá. Vamos a dibujarla así. Imaginemos que es una especie de elástico o algo así que impulsa inicialmente el cohete. Por acá dice que se dispara verticalmente hacia arriba desde un pozo. Una catapulta le da una rapidez inicial, o sea, cuando va aquí justamente sobre este plano de la superficie, vamos a llamarlo punto A, lleva una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo. Eso es a nivel del suelo. Después se encienden los motores y acelera hacia arriba a 4 metros sobre segundo al cuadrado, hasta que llega a una altitud de 1000 metros. O sea que por acá vamos a suponer que hay 1000 metros. Este sería un punto B. Y vamos a dibujar por acá los 1000 metros. Además tenemos una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. En este punto, en el punto B, los motores fallan y el cohete entra en caída libre con una aceleración de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, caída libre con una aceleración equivalente a la gravedad. Así que acá se apagan los motores. Pero que aquí en este punto se apaguen los motores no implica que allí comience a descender el cohete en caída libre, porque el cohete trae un impulso y con ese impulso, cuando se apagan los motores, el cohete todavía continúa subiendo un poco, frenándose con el efecto de la gravedad. Entonces voy a dibujar por acá la línea del movimiento extra, que es un movimiento que en el ejercicio no está muy claro, no está mencionado allí de manera directa, pero que sí puede ocasionar un error en el cálculo. Vamos a suponer que el cohete termina subiendo hasta un punto C, por acá. Ya en este punto, por efecto de la gravedad, el cohete se detiene. Así que la velocidad en C es de 0
metros sobre segundo. Y a partir de aquí comienza a caer. Comienza un movimiento de caída libre, que teóricamente debería ser por la misma línea, pero lo voy a dibujar un poco más acá y en otro color. El cohete comienza a caer. Esta es la línea de caída libre. Retorna hasta el punto A, pero con una velocidad final desconocida, que es diferente de 80 metros sobre segundo. Acá, la velocidad inicial sí es la de 0 metros sobre segundo. Es exactamente igual. Así que para este movimiento tenemos una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Tenemos una aceleración, un efecto de la gravedad. Acá también tenemos un efecto de la gravedad. Acá en este movimiento. Y estas son las respectivas ecuaciones para cada uno de los movimientos. Veamos cómo de A hacia B, por la aceleración dada propia de el funcionamiento de los motores, va acelerando cada vez más hasta que llega a los 1000 metros. Así que como es acelerado, vamos a utilizar acá un signo más. De B a C, con los motores ya apagados, va frenando poco a poco hasta que se detiene. Así que como es un movimiento de frenado, vamos a utilizar acá el signo menos. Y cuando está acá en el punto máximo, de altura máxima, y comienza a descender, también comienza a acelerar, porque está inicialmente detenido, va acelerando por efecto de la gravedad. Así que es un movimiento acelerado y utilizamos nuevamente el signo más. Veamos qué tenemos de todo esto. Para el movimiento de A a B tenemos una velocidad inicial conocida, conocemos la distancia recorrida en ese movimiento, y otra cosa conocemos, la aceleración, y las constantes también las conocemos. Así que de acá podemos hallar muchas cosas. Acá ya la aceleración también la conocemos. Había faltado marcar esta aceleración. De aquí podemos conocer prácticamente todo, porque aquí tenemos ya la velocidad final y con esto podemos calcular el tiempo. Así que está sencillo el definir ese movimiento. Vamos con el siguiente, que es el de frenado. Acá no conocemos la velocidad inicial, aunque esta velocidad inicial de este movimiento coincide con la velocidad final del movimiento anterior. Es decir, cuando calculemos esta velocidad final, ya vamos a conocer la velocidad inicial de este movimiento, pero todavía no la conocemos. Conocemos sí la gravedad y las constantes. Todo esto lo conocemos. Y conocemos la velocidad final, que es la velocidad que está en C, que es de 0 metros sobre segundo, porque allí se detiene. Así que esta son 0. Incluso ya podríamos nosotros eliminarlas. Ya sabemos que son 0. Y no conocemos más nada hasta el momento. Pero veamos cómo... a ver, voy a simplemente eliminar estas. Voy a eliminarlas porque son 0. Bien. Pero veamos cómo al encontrar la velocidad final para este movimiento, que es la velocidad inicial para este, podríamos calcular acá el tiempo. O podríamos calcular la distancia. Así que
tampoco es tan complicado el definir este movimiento. Ahora veamos el último tramo. Conocemos la velocidad inicial, que es 0. Así que esta ya podemos eliminarla, estos términos. ¿Qué otra cosa conocemos? Más nada. Pero con estos 1000 metros más la distancia, esta distancia podríamos conocer la distancia total. Así que tenemos estos 1000 metros de la primera parte, del primer movimiento. Del segundo movimiento podríamos calcular esta distancia y sumándola podríamos conocer la distancia del tercer movimiento. Conocemos la gravedad y las constantes. Y hemos dicho que podemos conocer la distancia. Así que podríamos calcular la velocidad final. Y con la velocidad final podríamos calcular el tiempo. Así que tampoco es complicado definir este movimiento. Veamos qué es lo primero que preguntan. ¿Para qué intervalo de tiempo el cohete está en movimiento sobre el suelo? Bien, el tiempo durante el cual está en movimiento sobre el suelo es partiendo desde A hasta B, luego a C y luego de regreso. Así que la suma de todos los tiempos calculados de A a B, de B a C y de C a A es el tiempo total que está en movimiento sobre el suelo. Vamos a calcular primero este tiempo, el tiempo de A a B, para lo cual necesitamos calcular primero la velocidad final. Vamos a calcularla. Velocidad final es igual a la velocidad inicial para ese movimiento, que son esa sería el cuadrado, o sea que pasamos para acá la raíz utilizando la segunda ecuación. La velocidad inicial al cuadrado, que serían 80 al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es 4, por la distancia recorrida, que son 1000 metros. Así que tenemos una velocidad final allí, que es equivalente, veamos, más 2 por 4 por 1000. A 120 metros sobre segundo. Luego, actualicemos las fórmulas. Conocemos por acá la velocidad final. Y esta velocidad final es la misma velocidad inicial del siguiente intervalo. Así que vamos a actualizar por acá. Tenemos una velocidad inicial de 120 metros sobre segundo. Ya conocemos acá la velocidad inicial. Vamos a marcarla bien. Esto ya lo conocemos. Esto también. Y esto también. Ok. Decíamos acá que además conocíamos la velocidad final de este intervalo. Muy bien. Ya tenemos acá todo lo necesario para calcular el tiempo 1. Vamos a calcularlo. Este tiempo, vamos a despejarlo primero. La velocidad final menos la velocidad inicial va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Y luego pasamos la aceleración. Me queda que el tiempo va a ser igual a la velocidad final
menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Y esto es igual a 120 menos la velocidad inicial, que son 80, dividido por 4. Y esto da 10 segundos. Ahora el tiempo 2. Vamos a dividir bien esto. Ahora el tiempo 2. Lo podemos calcular directamente de esta ecuación. Ya lo tenemos. 0 es igual a la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. De acá pasamos todo este término para acá, queda gravedad por tiempo igual a la velocidad inicial, y ahora el tiempo es igual a velocidad inicial sobre gravedad, que es 120 entre 9.8. Y esto da 12.24 segundos. Ya tenemos la segunda parte del tiempo total. Ahora, para calcular el tiempo en el tercer movimiento, es necesario tener más datos. Realmente aquí en la primera ecuación tenemos dos incógnitas, en la segunda también y en la tercera también. Nos interesa la primera o la tercera. Podríamos entonces calcular esta distancia de C hasta A, que es la distancia total. Ya tenemos estos 1000 metros. Hace falta, para tener esta distancia completa, calcular la distancia de B a C. Y esa también la podemos calcular. Vamos a actualizar acá los datos que hemos encontrado. Ya tenemos por acá el tiempo de B a C. Este tiempo lo conocemos. Si conocemos este tiempo, podemos calcular la distancia con esta ecuación directamente. Vamos a calcularla. La distancia es igual a la velocidad inicial, que son 120 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 12.24 segundos. Menos la gravedad, 9.8, por el tiempo al cuadrado, 12,24 al cuadrado, sobre 2. Entonces tenemos una distancia (120 por 12.24), todo esto menos 9.8 por 12.24 al cuadrado sobre 2. Veamos. Está correcto.
esa distancia es de 734,69 metros. Que es la distancia que hay entre B y C. Ahora, si sumamos los 1000 metros que teníamos inicialmente más esta distancia, tenemos 1734,69 metros, que es la distancia total. Vamos a escribirla por acá. 1734,69 metros. Esa distancia total sería la distancia del tercer movimiento. Ya la conoceríamos. Actualicemos por acá el análisis de las ecuaciones. Ya conociendo estas distancias, podríamos hallar el tiempo, este tiempo que está acá. Veamos. De la tercera ecuación, la distancia va a ser la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Quiere decir que el tiempo al cuadrado va a ser 2 veces la distancia sobre la gravedad. Luego, el tiempo va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la distancia sobre la gravedad. Es decir, la raíz de 2 por 1734,69. Sobre 9.8. La raíz de 2 por 1734,69 sobre 9.8. Esto da 18.81 segundos. Podemos calcular ahora el tiempo en que el cohete está en movimiento sobre el suelo, sumando estos 3 tiempos que obtuvimos en cada uno de los movimientos por separado. Veamos cómo es esto. Lo vamos a llamar tiempo total. Sería igual a 10 segundos más 12.24 más 18.81. Y esto resulta ser 41.05 segundos. Esto sería tanto como el tiempo del movimiento sobre el suelo. Tiempo de vuelo. También podemos de vuelo
sobre el suelo. Luego en la parte B se pregunta ¿cuál es su altitud máxima? Esa ya la tenemos, porque es la altitud del tercer movimiento, es la distancia, y esa distancia la calculamos sumando esta distancia de 1000 con esta distancia de 734. Así que la altitud máxima sobre el suelo es esta, de 1734, con 69 metros. Escribamos por acá altitud máxima. Vamos a ubicarla en un recuadro. Ahora la parte C pregunta ¿cuál es su velocidad justo antes de chocar con la Tierra? Esa velocidad sería la velocidad en este punto, pero ya para el tercer movimiento. Sería la velocidad final del tercer movimiento. Y esa aún no la tenemos. Pero ya aquí si actualizamos las ecuaciones, conocemos el tiempo y ya podríamos calcular con gran facilidad la velocidad final. Vamos a calcularla. La velocidad final sería igual a la gravedad, porque la velocidad inicial es 0, la gravedad que es 9.8 por el tiempo 18.81. Que son 184,34 metros sobre segundo. Que es la velocidad al llegar al suelo.